Buenos días, les hablamos desde Cádiz. Hoy es 20 de diciembre del año 2016. Solamente nos quedan 4 días para la Nochebuena y aunque hacen 8 grados, hace un sol precioso que va a hacer que lleguemos hoy hasta pues cerca de los 16 grados. El tema que nos trae hoy es un tema muy interesante, muy de actualidad, aunque sea acerca de un fármaco clásico, como es la guía de uso en dermatología de metotrexato, que va a estar a cargo de nuestra R3, la doctora Lidia Osorio, a la que damos las gracias por haberse preparado tan bien esta comunicación. Adelante, Lidia, y muchas gracias de nuevo. Buenos días a todos. Como bien ha dicho Mario, pues nuestro tema de hoy va sobre el metotrexato y su uso en dermatología, que es bien conocido por todos. Bueno, en primer lugar, hablar sobre el metotrexato. El metotrexato es un antimetabolito y un análogo del ácido fólico. Se produce por la metilación de la ametopterina, que es su precursor. Es un análogo del ácido fólico, como hemos visto y podemos ver en la imagen de abajo, en su formulación. Consiguió la indicación para psoriasis por primera vez en el 72 por la FDA. Bueno, en cuanto al metotrexato, ¿cómo actúa? Pues es un inhibidor de la enzima de hidrofólico reductasa. Esta enzima es la encargada de catabolizar el paso de hidrofólico a tetrahidrofólico. Y este tetrahidrofólico, el ácido folínico, es esencial para la formación de ácido desoxitimidílico, que es fundamental para la síntesis de ADN. Y esta es su manera de actuación. Bueno, el metotrexato tiene triple acción: antiinflamatoria, antiproliferativa e inmunosupresora. El fármaco actúa como una inhibición reversible de la enzima, por lo que necesitamos grandes cantidades de fármaco en un momento para inhibirla de forma eficaz, lo que puede responder a su mecanismo de acción y a su forma de utilizar, lo que es una vez en semana. En dosis alta, pues se ha visto que su principal acción es la que hemos visto, su acción antifolato. Pero esta acción antifolato no está tan clara cuando se utiliza a dosis baja. Y bueno, cuando se utiliza a dosis baja, que la dosis que utilizaríamos en dermatología, pues se ha visto, se ha especulado que puede tener capacidad en la poliglutamación, alterar esto, y también en la formación de adenosina, que es un potente antiinflamatorio, y este pudiera explicar pues sus efectos a estas dosis. Bueno, en cuanto a su farmacocinética, utilizado dosis inferiores a 30 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, se absorbe por completo en el tracto gastrointestinal. Dosis superiores a esta, pues se absorbe de forma parcial por saturación del transportador. Se inactiva en su mayoría en el intestino, también en el hígado, por lo que su biodisponibilidad es baja y es eliminado en su mayoría en la orina y se elimina sin modificar. Y eso explica que tenga que usarse con cuidado cuando hay una insuficiencia renal importante. Bueno, la disponibilidad de la vía, tanto oral como intravenosa, son comparables, pero ambas son muy variables. El máximo nivel sanguíneo cuando se utiliza la vía oral es a la 1, a las 2 horas de haberse tomado el medicamento, y cuando se trata de la vía intramuscular, pues sería los 30 minutos o 60. Bueno, en cuanto a sus indicaciones, en ficha técnica, las indicaciones de metotrexato son las que vemos en la diapositiva. Muy utilizado en quimioterapia antineoplásica, también usado en linfomas cutáneos de células T, en artritis y en síndrome de Reiter. Y la indicación que a nosotros nos interesa aprobada es la psoriasis, la artritis psoriásica en pacientes adultos. Bueno, es muy usado cuando fallan los tratamientos tópicos para la psoriasis, y también cuando fallan algunos de los de segunda línea, bien fototerapia, ciclosporina, algunos de este tipo. Y también se utiliza muy habitualmente junto con anti-TNF en pacientes que fallan la eficacia. Bueno, en cuanto a sus indicaciones, psoriasis en placas, moderada grave, eritrodermia también psoriásica, psoriasis pustulosa, ungueal, palmoplantar y también la artritis psoriásica. Su indicación en niños para psoriasis no está aprobada, solo está aprobada para artritis reumatoide. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones absolutas, lo que debemos tener
mucha atención, prestar mucha atención cuando nos tenemos un paciente y nos planteamos ponerle el tratamiento con metotrexate. ¿Qué es lo que debemos descartar? Pues hipersensibilidad, alergia al principio activo en sí, al metotrexate o alguno de los excipientes que pueda contener su administración subcutánea o vía oral. También descartar si son mujeres en edad fértil que estén embarazadas, porque el metotrexato es categoría D teratógeno, categoría D de la FDA. Es abortivo y teratógeno para las mujeres, por lo que hay que descartar siempre un embarazo. Y también la lactancia, porque puede causar afectación ósea, cardíaca y neurológica en los bebés. También si es un hombre, pues debemos advertirle de que no, si está en busca de descendencia, tiene que cesar la toma de metotrexate y esperar al menos 3 meses a que un nuevo ciclo de espermatozoide pues se genere, porque puede causar oligospermia y disminución de la movilidad. También, como hemos dicho, la insuficiencia renal grave pues debe descartarse el uso de metotrexato, ya que se elimina casi en su mayoría por la orina, en un 90%. Siempre que el aclaramiento sea inferior a 50 mililitros por minuto. Si tenemos una insuficiencia renal pero no es grave, sí que se podría plantear su uso. Y también en insuficiencia hepática si la bilirrubina es superior a 5 miligramos por decilitro. También, según ficha técnica, encontramos como contraindicación absoluta las úlceras en cavidad oral y la enfermedad ulcerosa gastrointestinal, las hepatopatías, tanto alcohólicas crónicas o pacientes que son alcohólicos, los pacientes con inmunodeficiencia, por síndrome de inmunodeficiencia, y también pues la depresión de médula ósea con la aparición de una leucopenia, trombocitopenia o anemia es importante. En cuanto a las contraindicaciones relativas, pues bueno, aquí tenemos un poquito algo más que en estos casos sí se podría usar el metotrexate, pero teniendo en cuenta sus pros y sus contras. En la insuficiencia renal, siempre que el filtrado glomerular sea superior a 50 mililitros, pues se podría plantear ajustando la dosis, igual que en insuficiencia hepática si no es tan avanzada. También tenemos como contraindicación relativa la edad avanzada del paciente, no por otra cosa, sino porque puede asociarse más a otra comorbilidad y además porque los pacientes mayores no suelen entender muy bien la posología y se dan muchos casos de errores a la hora de la toma de la medicación. En vez de una vez por semana la pueden tomar todos los días pues, y llevar a unas reacciones tóxicas muy importantes. Bueno, como contraindicaciones relativas, pues también tendríamos la vacunación con virus vivo atenuado, obesidad, diabetes, hiperlipemia, hipoalbuminemia, la carencia o el déficit de ácido fólico, los inmunosupresores, excepto los biológicos, infecciones activas, VIH, como hepatitis, tuberculosis, perdón, y bueno, su interacción medicamentosa, el alcohol y las hepatitis. Bueno, en cuanto a la insuficiencia renal, pues en esta tablita vemos perfectamente cómo se debe utilizar el metotrexate en estos pacientes. Cuando el aclaramiento de creatinina es inferior a 50, como ya hemos dicho, no se debe usar, no está recomendado. Cuando es superior a 80 se puede usar sin problema y cuando el filtrado glomerular está entre estos valores, pues hace falta ajustar la dosis al porcentaje que vemos en la parte de la derecha. Bueno, en cuanto a la dosis, pues metotrexate lo tenemos para, su uso en dermatología, pues lo más común por vía oral y por vía subcutánea. Por vía oral tenemos comprimido de 2,5 miligramos y por vía subcutánea pues tenemos diferentes dosis que varían, pues todas varían entre 7,5, que sería la dosis mínima y por la dosis que deberíamos empezar, hasta dosis de hasta 30, aunque más de 25 no se suele recomendar. Bueno, y la posología es tomarla una vez en semana. Se puede espaciar la toma, se puede tomar de una vez o puede espaciarse en tomas separadas por 12 horas, en 24 o 48 horas, de tal manera pues que se tome una dosis de inicio de 7,5 miligramos, pues correspondería a un comprimido cada 12 horas durante un día y medio, por así decirlo. Y además su absorción no se altera por los alimentos, así que se puede tomar con ellos o sin ellos. Bueno, en cuanto a los efectos tóxicos, que aquí es donde nos vamos a centrar un poco más. Estos efectos, la toxicidad de metotrexato es frecuente y puede aparecer en hasta un 30% de los pacientes. La mayoría de ellos son casos leves, como muchos nos comentan, pues a lo mejor intolerancia, malestar gastrointestinal, pero en algunos casos puede aparecer toxicidades graves, son infrecuentes pero pueden aparecer. Y también hay descritos casos mortales con el uso de metotrexato.
Esta toxicidad, como hemos dicho, va determinada por la concentración del fármaco y el tiempo de exposición, por lo que para una dosis fija del medicamento, el tiempo de exposición sería el que lo condicionaría. Y ya, como vamos a seguir repitiendo en toda la presentación, la toxicidad la mayor parte de las veces aparece por errores en la pauta, sobre todo en dermatología, que se usan dosis muy bajas y no tiene por qué ser tan tóxico. Entonces debemos insistir en esto. Bueno, en cuanto a las toxicidades leves, hemos dicho que son las más frecuentes y una de las causas más frecuentes de abandono del tratamiento también. Lo que aparece con mayor frecuencia son molestias gastrointestinales, artromialgia y fiebre, que son reversibles. No hace falta retirar el metotrexato, a veces es suficiente con ajustar la dosis fraccionarla en varias veces, pues si hay molestias gastrointestinales, a veces es bueno pasar a vía subcutánea en vez de vía oral. O disminuir un poco la dosis. Con estas medidas puede ser suficiente. Y bueno, pues esta siempre se encuentra entre las 24 y 48 horas después de la toma del metotrexato. En cuanto a la toxicidad gastrointestinal, se da hasta en un 60% de los pacientes. Lo más frecuente que esto nos comenten náuseas, vómitos, dispepsia, dolor abdominal, que no hacen la digestión, diarrea, anorexia, incluso pérdida de peso. Luego, por otra parte, tenemos también las actas que están más relacionadas con dosis altas de metotrexato y además responden muy bien a la terapia con ácido fólico. Pero bueno, lo que tenemos en negrita sería lo más frecuente. En cuanto a las toxicidades graves, son más organoespecíficas, que veremos hematológica, hepática y pulmonar, con un orden decreciente de mortalidad, tal y como lo hemos dicho. Bueno, estas toxicidades graves suelen aparecer porque no consideramos otros factores concomitantes que tenga el paciente antes de ponerle metotrexato y no lo consideramos con el suficiente valor. Estos factores pueden ser los que hemos visto en la tabla de contraindicaciones relativas. Bueno, factores importantes a la hora de tener en cuenta. El poner ácido fólico, la pauta de ácido fólico, sobre todo en personas mayores o en personas con algún tipo de patología. También debemos tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas, sobre todo en pacientes polimedicados, y como volvemos a insistir, asegurarnos de que no haya un error en la pauta, que es una causa muy frecuente de toxicidad, que el paciente se tome la medicación todos los días en vez de una vez por semana. Bueno, y una cosa muy interesante que no podemos dejar de hablar es de los importantes estudios genéticos que se están haciendo con metotrexato. Se ha visto que en pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide y metotrexato, se ha estudiado el proceso de poliglutamación y en aquellos que lo tienen una mayor poliglutamación, tienen una mejor respuesta a metotrexato, por lo que en aquellos podría usarse una dosis menor que en aquellos que tienen una poliglutamación baja. Y eso puede ser una vía de estudio pues, para evitar estas toxicidades tan graves con estos fármacos. Pero este proceso es muy variable entre pacientes. También hay estudios sobre los polimorfismos en las vías metabólicas del folato, la de la pirimidina y purina, y los transportadores del flujo intracelular de metotrexato. Bueno, en cuanto a la toxicidad hematológica, lo más frecuente que puede aparecer es anemia, anemia plástica, pancitopenia, leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. Bueno, la toxicidad hematológica sería dosis dependiente, la podemos ver en nuestro uso diario, pero es más frecuente verla cuando se usan dosis altas de metotrexato. Si vemos un descenso significativo en alguna de estas series de líneas hematológicas, pues habría que suspender el medicamento o disminuir la dosis. Y también se han descrito casos de linfoma de aparición en relación con metotrexato. Ante estos linfomas, lo primero que hay que hacer es suspender el tratamiento, que muchos de ellos regresan tras la suspensión del metotrexato. Y en un segundo tiempo, bueno, pues si esto no regresa, pues ya habría que tratarlo. Bueno, el rescate con ácido folínico. Este rescate está pensado cuando se utilizan dosis altas de metotrexato y por lo tanto derivan una toxicidad hematológica aguda. En pacientes dermatológicos los podremos ver siempre que estos se equivoquen en la pauta de dosificación, porque nosotros siempre usamos dosis baja de metotrexato. El rescate se haría con ácido folínico intravenoso, que entraría dentro de la reacción que hemos visto de enzimas y de moléculas como tetérido fólico, por lo que se pasaría el paso intermedio, que es el metotrexato, el que inhibiría la enzima de este paso. Siempre se utilizará el ácido folínico cuando los niveles plasmáticos de metotrexato sean superiores a 5 por 10 elevado a 8 molar. Y se deberá hacer determinación de estos niveles cada cierto tiempo para dejar de utilizar el rescate con folínico y además adaptar la dosis de este a los niveles de metotrexato.
como podemos ver en la tabla. Bueno, en cuanto a la toxicidad hepática, es muy frecuente ver elevación de transaminasa en las primeras semanas de tratamiento. También esta elevación puede ser más frecuente en los días posteriores a la toma de metotrexato. Si queremos ver realmente y evaluar la transaminasemia del paciente, lo ideal sería hacerle una analítica el día antes justo de la toma de metotrexato. Así podemos diferenciar una elevación de transaminasa por algún problema, algún tipo de problema o hepatopatía, de la hipertransaminasemia transitoria que pueda aparecer en los días posteriores de su toma. También se ha descrito con metotrexato reactivación de hepatitis B o empeoramiento de una hepatitis C y también aparición de hepatitis aguda y sobre todo fibrosis hepática y cirrosis. De ahí a que se justifique su tratamiento intermitente porque esto aparecería por la dosis acumulada. Bueno, el tema de la biopsia hepática, un tema muy controvertido. Clásicamente se ha dicho que con una dosis acumulada de metotrexato de 1 o 1,5 gramos es criterio suficiente para realizar una biopsia hepática al paciente. Pero bueno, como todos sabemos, este es un proceso invasivo que no está exento de riesgo y son muchos para el paciente. Y con la amplia gama terapéutica que tenemos hoy en día, pues puede que no esté tan justificado. Bueno, hoy en día pues se recomienda una mayor alerta en pacientes que sí que puedan tener factores de riesgo, tales como la ingesta de alcohol, hepatópatas, alteración de las transaminasas, obesos, diabéticos, y se aconseja además para los grupos de menor riesgo una dosis acumulada de hasta 3,5 o 4 gramos de metotrexato. Además, también se recomienda una determinación seriada de las enzimas hepáticas, tener en cuenta la ingesta de alcohol. Bueno, y también se está usando en los últimos años el péptido aminoterminal del protocolágeno 3. Bueno, este se tendría que hacer en determinaciones periódicas, se puede hacer en la analítica sanguínea. Debemos tener en cuenta que puede estar aumentado en artritis psoriásica activa y en esteatopatitis. Y bueno, lo que nos haría un poco mantener la alerta es cuando alcanzamos un nivel superior a 4,2 en al menos 3 muestras realizadas en un año. Entonces, en este caso, podríamos considerar la realización de biopsia hepática. Bueno, y otros instrumentos que nos podemos valer de hoy en día para descartar alteración hepática es de los fibrotest o fibroscan. Bueno, por todo ello, ¿qué podemos sacar en conclusión? Como ya hemos dicho, hoy en día la biopsia hepática es un proceso invasivo y un proceso que ocasiona mucha comorbilidad al paciente y que hoy en día puede que no esté explicada para saber el riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues en pacientes de riesgo de hepatotoxicidad, como una dosis acumulada de 3,5 o 4 gramos, con una alteración persistente de las enzimas hepáticas o con niveles de protocolágeno 3 superiores a 4,2, podemos plantear una biopsia hepática, pero lo más útil, lo más conveniente en este caso, pues podría ser plantearnos otra alternativa terapéutica, ya que hoy en día pues estas son muchas y no estaría justificada pues la toma de biopsia hepática. Bueno, en cuanto a la toxicidad pulmonar, lo más frecuente con metotrexato es ver una neumonitis intersticial aguda. En este caso, el paciente nos comenta que tiene mucha tos, que no es productiva, que se asfixia, tiene disnea, fiebre, alteración del estado general, alteraciones en la analítica como leucocitosis y además una afectación intersticial bilateral difusa e infiltrado alveolares en la placa de tórax. Bueno, esta toxicidad pulmonar es una afectación muy rara. Además, no es dosis dependiente, lo que se ha pensado que puede ser una reacción de hipersensibilidad o simplemente idiosincrásica. Y es muy importante en este caso también descartar otras causas de infección pulmonar como el neumocistis. También puede facilitarlo el uso de metotrexato, las infecciones de este tipo. Bueno, y esto conlleva pues a su suspensión inmediata. También podemos encontrar una neumonitis intersticial crónica y derrame pleural, que lo podemos ver con dosis baja de metotrexato y fibrosis pulmonar. Bueno, en cuanto a la toxicidad renal, como ya hemos dicho, pues nosotros con nuestra dosis pues raramente la veremos. Solo en pacientes pues que tengan pues alteración ya de por sí de la función renal. La toxicidad renal pues aparecería en altas dosis y ocasionaría una insuficiencia renal aguda porque metotrexato precipitaría los túbulos renales. Por lo que hemos dicho, hay que tener precaución en insuficiencia renal leve y no hay que indicarlo en pacientes con insuficiencia renal grave. Bueno, en cuanto a la toxicidad cutánea, se han descrito casos de necrolisis epidérmica tóxica, Stevens-Johnson y eritema multiforme, con metotrexato, tanto vía oral como intravenoso como intramuscular.
También se han descrito agravamientos de las lesiones de psoriasis en pacientes que están en tratamiento con metotrexato y además radiación ultravioleta. También se han descrito fenómenos de radiodermitis y quemaduras solares que el paciente tenía previamente y que reaparece con el tratamiento con metotrexato. Además, no se aconseja asociarlo a radioterapia por el riesgo aumentado de necrosis de tejidos blandos y de osteonecrosis. Bueno, en cuanto a sus interacciones, debemos tener en cuenta estos fármacos que pueden aumentar la toxicidad de metotrexato y que son fármacos de uso muy habitual y que es normal que el paciente pueda estar tomándolos por cualquier motivo. Entre ellos tenemos los AINES, tan frecuentes como el naproxeno, el ibuprofeno, los salicilatos, la indometacina, antibióticos tipo ciprofloxacino, sulfamidas, tetraciclina o Septrin, y otros como la ciclosporina, la colchicina, pues el etanol, fenitoína, probenecil, los inhibidores de la bomba de protones, barbitúricos y todos esos que tendremos de tener muy en cuenta. Bueno, y en cuanto a otros datos de interés sobre este medicamento, la dosis de prueba. Bueno, la dosis de prueba consiste en darle inicialmente al paciente una dosis muy pequeña de metotrexato y ver cómo responde. No hay ni evidencia ni consenso acerca de esta dosis de prueba. Lo que sí se recomienda que se realice en aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación relativa, en aquellos que sean ancianos o que tengan alguna peculiaridad o que su situación clínica sí lo crea conveniente. Sí podríamos utilizar esta dosis de prueba. Lo que sí realmente pues, se ha visto que se debe hacer es valorar al paciente pronto, en 1 o 2 semanas tras la primera dosis de metotrexato, con una analítica para ver que los parámetros estén bien y que el paciente clínicamente también se encuentra bien. Bueno, en cuanto al seguimiento, inicialmente antes de pautar tratamiento con metotrexato se recomienda un hemograma completo, bioquímica con función hepática y renal y serología de virus hepatotropo y de VIH. Y en mujeres test de embarazo. El mantú y la radiografía de tórax a veces se hace y, bueno, y otros autores pues no lo recomiendan. No es algo que esté generalizado. Lo que sí parece importante es realizar un hemograma a la semana o a las 2 semanas y luego repetir cada 3 meses, así como la función hepática y renal también para ir vigilando. Y bueno, y el término de dosis de ajuste que he usado en pacientes, por ejemplo, con psoriasis, que sería dar una dosis de metotrexato que blanquea y después ir disminuyendo poco a poco hasta alcanzar aquella dosis mínima que sea eficaz y pueda mantener al paciente asintomático. Bueno, en cuanto al aporte de ácido fólico, tiene 2 funciones. Por un lado, el ácido fólico lo que hace es disminuir los efectos adversos, tales como los síntomas gastrointestinales, la alopecia, la alteración de enzimas hepáticas, pero por otro lado también puede ser que disminuya un poco el efecto del metotrexato. Entonces, se aconseja valorar los niveles de vitamina B12 previo a poner aportes de ácido fólico, para que un déficit de esta vitamina, de la B12, no se enmascare por estos aportes de fólico. Y siempre hay que individualizar en cada caso. Podemos optar por dos opciones, o bien no suplementar al paciente de ácido fólico y realizar determinaciones periódicas de este, o un parámetro indirecto que es vigilar el volumen corpuscular medio de los hematocitos para ver si hay macrocitosis, o bien suplementar con fólico. Bueno, ¿y cómo se suplementa estos fólicos? Pues hay gente que suplementa todos los días con fólico, menos el de metotrexato, otros que utilizan folínico, después del metotrexato una vez en semana. Bueno, una pauta general que podríamos utilizar para ahorrarnos también las determinaciones periódicas de ácido fólico, pues sería la pauta de 5 miligramos a las 24 o 48 horas después de la toma de metotrexato, para tampoco interferir con su mecanismo de acción. Y haciendo coincidir con alguna analítica esporádica, pues solicitar ácido fólico de vez en cuando, sin más. Bueno, y con esto eso es todo y con esto espero que os haya servido de ayuda para este fármaco, muy utilizado en dermatología y a su vez que, bueno, también necesita de una guía de uso y para que todos podamos compartirlo y tener una buena práctica clínica. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Lidia. Ahora sí, aprovechamos para felicitaros las Navidades desde aquí, desde Cádiz, desde la soleada Cádiz y agradecer pues
todos los ánimos que nos dais cuando hacemos estos hangouts por la mañana, que sabemos que tienen muchos seguidores, y os invitamos a que sigáis participando con ellos. Muchas gracias.